Bienvenidos a Nueva Vida, el podcast que se sumerge en las profundidades de temas fascinantes. Si buscan una manera de conectar con la sabiduría antigua y descubrir cómo se aplica en nuestras vidas modernas, están en el lugar correcto. Totalmente. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Nueva Vida para más contenido. Así es. Hoy nos adentramos en la lección 4, el huerto de Edén. Un tema que a simple vista puede parecer solo una historia del pasado, pero que en realidad encierra claves poderosas para vivir una vida plena y significativa en el presente. Exacto. Y para comprender mejor esta lección, vamos a empezar por Génesis, capítulo 2, versículos 8 al 15, donde se nos describe este jardín paradisiaco. Perfecto. El pasaje dice, «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal». Es increíble cómo este pasaje nos transporta a un lugar de abundancia inimaginable, donde todo era perfecto y armonioso. Sí, y es interesante cómo la descripción del Edén no se limita a lo material, sino que también nos habla de una profunda conexión espiritual entre Dios y el hombre. Totalmente. Y uno de los elementos que más me llama la atención son los 4 ríos que fluyen del Edén. Claro. ¿Qué significado tienen estos ríos? Ajá. ¿Son solo detalles geográficos o encierran algo más profundo? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta es que estos ríos, además de su función geográfica, también tienen un simbolismo muy rico. Representan las bendiciones de Dios, la abundancia que Él derrama sobre su creación y las diferentes formas en que podemos experimentar esa abundancia en nuestras propias vidas. Me intriga. Empezamos con el Pisón. Génesis 2.11 dice que rodeaba la tierra de Havila, donde hay oro. Exacto. El oro siempre ha sido símbolo de riqueza y prosperidad. Pero más allá del valor material, el pisón nos recuerda que Dios nos ha dado talentos, habilidades y oportunidades que, como el oro, tienen un valor incalculable. Son recursos que, si los descubrimos y los ponemos al servicio de Dios y de los demás, pueden generar una verdadera riqueza espiritual y un impacto positivo en el mundo. Es una perspectiva muy interesante. No se trata solo de la abundancia material, sino de la abundancia de potencial que cada uno llevamos dentro. Precisamente. Y así como el pisón irrigaba la tierra de Havila, haciendo posible la vida y la prosperidad, las bendiciones de Dios fluyen constantemente en nuestras vidas, nutriendo nuestros sueños y dándonos la capacidad de crear, de servir y de dejar una huella en el mundo. Es como si el pisón nos estuviera diciendo, no te limites a lo que ves, explora tu potencial, descubre los tesoros que Dios ha puesto en ti y úsalos para construir algo grande. Exacto. Y hablando de tesoros, el siguiente río, el Gihón, también tiene un significado muy especial. Génesis 2.13 dice que este río rodea toda la tierra de Cus. Y Cus, según algunos estudiosos, era una región conocida por sus conflictos y desafíos. ¿Qué nos dice esto sobre el significado del Gihón? Bueno, a diferencia del pisón, que evoca una imagen de abundancia y prosperidad, el Gihón nos habla de la capacidad de superar obstáculos, de levantarnos por encima de las dificultades y de encontrar la fuerza para seguir adelante incluso en medio de la adversidad. Es como si el Gihón representara esa fuerza interior que nos impulsa a crecer, a aprender de las pruebas y a salir fortalecido de las tormentas. Exactamente. Y esa fuerza, esa capacidad de resiliencia, no proviene de nosotros mismos, sino de Dios, que nos acompaña en cada paso del camino y nos da la gracia para enfrentar cualquier desafío. Es una imagen muy poderosa. El Gihón nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que Dios está con nosotros y que en Él podemos encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo. Así es. Y al igual que el Gihón rodeaba una tierra difícil, las bendiciones de Dios nos rodean, nos protegen y nos sostienen incluso en los momentos más difíciles. Es una gran enseñanza. Y ahora hablemos del Hiddekel, el tercer río que menciona Génesis. El versículo 14 dice que este río va hacia el oriente de Asiria. El Hiddekel, también conocido como el río Tigris, era una ruta comercial vital en la antigüedad. Conectaba a diferentes pueblos y culturas, facilitando el intercambio de bienes, ideas y conocimientos. Y en el contexto del Edén, el Hiddekel simboliza nuestra conexión con Dios, esa comunicación constante que nos permite recibir su guía, su sabiduría y su amor. Es una analogía muy interesante. Si el Tigris era una vía de comunicación entre los pueblos, nuestra relación con Dios es una vía de comunicación con la fuente de toda verdad y sabiduría. Exactamente. Y así como el comercio fluía a través del Tigris, la gracia de Dios fluye a través de nuestra oración, nuestra meditación en la palabra y nuestra búsqueda sincera de su voluntad.
El Edekel nos recuerda que no estamos destinados a vivir aislados, sino en comunión con Dios, recibiendo su dirección y compartiendo con Él nuestras alegrías, nuestras dudas y nuestras necesidades. Así es. Y esa conexión con Dios, al igual que una ruta comercial próspera, enriquece nuestras vidas, nos abre nuevas perspectivas y nos ayuda a crecer en sabiduría y entendimiento. Es una imagen muy inspiradora. Y ahora hablemos del último río, el Éufrates, que según Génesis 2.14 es el que rodea toda la tierra de Asiria. El Éufrates era el río más grande e importante de la región. Sus aguas fertilizaban la tierra, haciendo posible la agricultura y la vida en una escala mucho mayor. Y en el contexto del Edén, el Éufrates representa la abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Abundancia de amor, de paz, de gozo, de propósito. Es como si el Éufrates nos estuviera diciendo, Dios quiere que vivas una vida plena, una vida que desborde de bendiciones, una vida que impacte positivamente al mundo. Exactamente. Y esa abundancia no se limita a lo material, sino que abarca todas las dimensiones de nuestro ser. Física, emocional, espiritual y relacional. Es una promesa increíble. Pero ¿cómo podemos acceder a esa abundancia que representa el Éufrates? ¿Cómo podemos hacer que esos ríos de bendición fluyan en nuestras vidas? Esa es una pregunta clave que exploraremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Me parece perfecto. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte a reflexionar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Sí. ¿Cuál de estos ríos te llama más la atención? Buena pregunta. ¿Qué te dice sobre tu propia vida, tus anhelos y tus necesidades? Es una excelente pregunta para meditar. Y en la próxima parte profundizaremos en cómo podemos conectar con la fuente de estas bendiciones, cómo podemos abrir los canales para que la abundancia de Dios fluya en nuestras vidas y cómo podemos convertirnos en canales de bendición para los demás. Los esperamos con entusiasmo para continuar este fascinante viaje para el Edén. Retomamos nuestra fascinante exploración de Huerto de Edén. En la primera parte descubrimos cómo los 4 ríos representan la abundancia de Dios y las diferentes maneras en que podemos experimentar esa abundancia en nuestras vidas. Sí, y la verdad es que me quedé pensando en cómo el significado de cada río resuena de manera distinta en cada uno de nosotros. Es como si cada persona tuviera su propio mapa del Edén, con ríos que fluyen con mayor fuerza en ciertas áreas de su vida. Me gusta esa analogía del mapa personal del Edén. Y es cierto que cada uno de nosotros experimenta la abundancia de Dios de manera única, de acuerdo a nuestras necesidades, nuestros talentos y nuestro propósito en la vida. Exacto. Y hablando de propósito, no podemos olvidar que el Edén no es solo un lugar de abundancia, sino también un lugar de prueba. Génesis 2.16-17 nos dice, «Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, es un elemento clave para entender el significado del Edén. Representa la libertad que Dios nos ha dado para elegir, para decidir nuestro propio camino. Es interesante cómo, a pesar de estar en un paraíso, Adán y Eva aún tenían que enfrentar una prueba. ¿Por qué crees que Dios lo hizo así? Esa es una pregunta que ha intrigado a teólogos y filósofos durante siglos. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, podemos encontrar algunas claves en la propia narrativa bíblica. Por ejemplo. Bueno, en primer lugar, la presencia del árbol nos muestra que el amor de Dios no es un amor controlador o posesivo. Dios no quería robots programados para obedecer, sino seres humanos capaces de amarle y seguirle libremente. Es decir, la verdadera obediencia no se basa en el miedo al castigo, sino en el amor y la confianza. Exactamente. Y en segundo lugar, el árbol también nos habla de la importancia de las consecuencias. Cada decisión que tomamos, ya sea grande o pequeña, tiene un impacto en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Es como si el Edén nos estuviera diciendo, la libertad es un regalo precioso, pero también conlleva una gran responsabilidad. Así es. Y la historia de Adán y Eva nos muestra claramente las consecuencias de elegir el camino equivocado. Al desobedecer a Dios, perdieron la comunión perfecta con Él, la armonía del Edén y la vida abundante que les había sido prometida. Es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen un peso real, que no podemos vivir de manera irresponsable sin esperar que haya consecuencias. Cierto. Pero la historia no termina ahí. A pesar de la caída, Dios no abandona a la humanidad. Al contrario, a través de su amor y misericordia, nos ofrece un camino de regreso a Él. Un camino de restauración y redención. Y ese camino, como sabemos, es Jesucristo. Exactamente. Jesús, con su sacrificio en la cruz, nos reconcilia con Dios y nos abre las puertas a un nuevo Edén. Un Edén espiritual donde podemos experimentar la plenitud de su amor, su gracia y su perdón. Es como si Cristo nos estuviera diciendo, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados por el peso de sus errores,
y yo les daré descanso. Y ese descanso, esa paz que solo Cristo puede dar, es una muestra de la restauración que Dios ofrece a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Es un proceso continuo, un camino de transformación que nos lleva a parecernos cada vez más a Cristo. Y a medida que avanzamos en ese camino, vamos experimentando las bendiciones de un nuevo Edén. Un Edén que no se limita a un lugar físico, sino que se manifiesta en nuestra relación con Dios, en nuestra paz interior y en la forma en que vivimos nuestras vidas. Es un Edén que llevamos dentro, un Edén que florece a medida que permitimos que Dios obre en nosotros. Y este Edén interior, al igual que el Edén original, está lleno de abundancia. Abundancia de amor, de paz, de gozo, de esperanza. Es como si los ríos simbólicos del Edén, de los que hablamos en la primera parte, estuvieran fluyendo constantemente dentro de nosotros, nutriendo nuestra alma y dándonos la fuerza para vivir una vida plena y significativa. Exactamente. Y esa abundancia interior se traduce en una vida que da frutos, una vida que impacta positivamente a quienes nos rodean. Porque al experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas, no podemos evitar compartir esa plenitud con los demás. Es como si el Edén interior se desbordara, irrigando la tierra a nuestro alrededor. ¡Qué hermosa imagen! Y ahora me pregunto, ¿cómo se manifiesta ese Edén interior en la vida de una persona? ¿Cuáles son las señales de que alguien está cultivando ese jardín espiritual en su corazón? Esta es una pregunta muy interesante y creo que la respuesta la podemos encontrar en los frutos del Espíritu que se describen en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, cuando vemos a alguien que irradia amor, paz, paciencia, bondad, podemos decir que esa persona está cultivando su propio Edén interior. Exactamente. Esas virtudes, esos frutos del Espíritu son la evidencia de que la gracia de Dios está obrando en la vida de una persona, transformando su corazón y haciéndola más semejante a Cristo. Y al igual que los árboles del Edén daban frutos deliciosos, un corazón transformado por Dios produce frutos que alimentan el alma y nutren a quienes nos rodean. Así es. Y esos frutos no solo benefician a la persona que los cultiva, sino que también tienen un impacto positivo en su familia, su comunidad y el mundo entero. Es como si cada persona que cultiva su Edén interior estuviera contribuyendo a la creación de un mundo mejor, un mundo más justo, más compasivo y más lleno de esperanza. Exacto. Y creo que esa es una de las enseñanzas más importantes que podemos extraer del relato del Edén, que Dios nos ha creado para vivir en abundancia, en armonía con Él y con la creación, y que esa abundancia no solo se trata de recibir, sino también de dar, de compartir con los demás los frutos de su gracia. Es una invitación a ser generosos, a ser portadores de la luz y la esperanza de Cristo en un mundo que a menudo se encuentra sumido en la oscuridad y la desesperanza. Retomando nuestra conversación sobre el Edén, me parece fascinante cómo este relato bíblico, que a primera vista parece una historia sencilla, nos lleva a reflexionar sobre temas tan profundos como el libre albedrío, las consecuencias de nuestras decisiones y la posibilidad de una restauración a través de Cristo. Así es. El Edén no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la plenitud que Dios desea para nosotros. Y aunque esa plenitud se perdió por la desobediencia humana, Dios en su infinito amor nos ofrece un camino de regreso a través de la fe en Jesús. Y esa imagen del nuevo Edén, un Edén espiritual que florece en nuestros corazones, me lleva a preguntarme, ¿cómo podemos cultivar ese jardín interior? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los ríos de bendición que vimos en la primera parte fluyan con fuerza en nuestras vidas? Esa es una pregunta fundamental. Y creo que la respuesta está en la obediencia a Dios. No una obediencia por miedo al castigo, sino una obediencia que nace del amor y la gratitud. Es decir, obedecemos a Dios porque lo amamos y deseamos agradarle, porque reconocemos que sus mandamientos no son cadenas que nos oprimen, sino guías que nos conducen a la verdadera libertad y a la vida plena. Exactamente. Y esa obediencia se traduce en acciones concretas, en decisiones diarias que reflejan nuestro deseo de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, cuando decidimos ser generosos en lugar de egoístas, cuando buscamos la paz en lugar de alimentar conflictos, estamos cultivando nuestro Edén interior. Estamos permitiendo que la gracia de Dios transforme nuestros corazones y nuestras acciones. Así es. Y al igual que un jardinero cuida con esmero su huerto, nosotros debemos cuidar nuestro Edén interior con la oración, la meditación en la palabra de Dios, la comunión con otros creyentes y la búsqueda constante de su guía en cada aspecto de nuestra vida. Claro, porque no se trata solo de tener un momento de conexión con Dios al día y luego olvidarnos de Él por el resto del tiempo, sino de integrar la fe en cada área de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo libre, en la forma en que usamos nuestros recursos. Precisamente, cultivar nuestro Edén interior implica una transformación integral que abarca todos aspectos de nuestro ser. Y esa transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual que requiere paciencia, perseverancia y una entrega constante a la voluntad de Dios. Es un viaje que
que a veces puede ser desafiante, porque vivimos en un mundo que nos bombardea con tentaciones, distracciones y mensajes que nos alejan de Dios. Es cierto. Pero también es cierto que Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para vencer esos desafíos. Nos ha dado su Espíritu Santo que nos guía, nos fortalece y nos consuela. Nos ha dado su palabra que nos ilumina, nos corrige y nos anima. Y nos ha dado una comunidad de creyentes que nos apoya, nos alienta y nos ayuda a mantenernos firmes en el camino. Es como si Dios nos hubiera dado todas las herramientas necesarias para cultivar nuestro Edén interior, para convertirnos en esos árboles frondosos que dan frutos deliciosos, que nutren no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Y al hablar de frutos, recordemos que el Edén no era solo un lugar para disfrutar de la abundancia, sino también un lugar para compartirla, para extender la bendición a otros. Exactamente. Al igual que los ríos del Edén fluían hacia afuera, irrigando la tierra a su alrededor, nosotros también estamos llamados a ser canales de bendición para los demás, a compartir el amor, la paz y la esperanza que hemos encontrado en Cristo. Así es. Cultivar nuestro Edén interior no es un acto egoísta, sino un acto de amor que se extiende hacia afuera, que transforma nuestro entorno y que contribuye a la construcción de un mundo mejor, un mundo que refleje, aunque sea de manera imperfecta, la belleza y la armonía del Edén original. Qué imagen tan inspiradora. Y con esa reflexión final queremos dar por concluida nuestra inmersión en el Edén. Esperamos que este viaje les haya ayudado a descubrir no solo la historia bíblica, sino también su profundo significado para sus vidas. Que la reflexión sobre el Edén perdido y el Edén recuperado en Cristo les inspira a cultivar su propio Edén interior, un espacio de paz, de abundancia y de comunión con Dios, un espacio que desborde de bendiciones y que se extienda hacia afuera, transformando el mundo a su alrededor. Y recuerden que pueden seguir explorando este tema y compartir sus reflexiones en nuestro canal de YouTube. Nueva Vida. Hasta la próxima.